28. La frecuencia de la familia Mis hispana. amados hermanos, muy buenos días. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos en un tiempo de familia, unos días de vacaciones. Hemos venido hasta este lugar en el estado de Tennessee, en las montañas, literalmente en las montañas, dentro de las montañas, pero no podíamos pasar sin enviarles un saludo y hacer una referencia breve a nuestra parashá número 41 en el libro de Números capítulo 25, nuestro parashá Pinhas. Pinhas, muy interesante este tema, así es que solo haré la lectura y introduciremos algunos de los temas que este texto nos lleva. Dice la palabra en el capítulo 25 de Bamidbar, moraba Israel. Quiero que detengamos puntualmente la lectura cuando referamos a Israel o al pueblo. Son dos expresiones que pareciera ser lo mismo, pero que tienen una importancia aquí con la lectura. Dice, moraba Israel en Sittim. La palabra Sittim aquí es muy importante porque es la primera vez en el texto bíblico que el pueblo de Israel se asienta en un lugar, se establece en un lugar, y este lugar se llama Sittim. Cuando miramos en el original hebreo esta palabra Sittim, es interesante que está compuesta por algunas letras, algunas palabras, no voy a entrar ahora a ese punto, pero básicamente nos hace referencia o significa en el español, significa ciudad de tontera. Observen lo interesante, pueblo de tontería, Siquim. Y el pueblo, y observen que lo primero que nos dice es, moraba Israel en Sittim, pero el siguiente verso nos dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Vean cómo la primera introducción del capítulo 25 nos habla de Israel, pero inmediatamente hace referencia al pueblo. Entonces, vamos a ver esa diferencia porque existe allí. Empiezan a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo, por favor, subráyelo, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Observen que aquí estas dos expresiones son extremadamente importantes. Observen que no nos dice Israel, nos dice el pueblo. El pueblo, es decir, en general, las personas que conforman, que habitan Israel, empezaron a fornicar, y nos define dos expresiones. Una dice que comió y la otra dice que fornicó. Es decir, que no solamente comieron de los alimentos consagrados a los dioses paganos. Recordemos que el alimento de Israel, ¿cuál es? El maná. Ya hemos visto en estudios anteriores cómo el pueblo de Israel dijo, mi alma está hastiada de comer maná. Ya el pueblo de Israel lo había mencionado en sus intenciones de que no querían más el alimento del maná. Ahora, aquí vemos en esta historia cómo el pueblo, Israel, comen el alimento consagrado a dioses paganos, número uno, y a su vez mantienen relaciones sexuales con las mujeres moabitas. Aquí ya vemos entonces un principio de fornicación y vemos un principio de idolatría. Vamos al verso 3. Así acudió el pueblo, por favor subraye la palabra nuevamente, el pueblo, a Baal Peor, y observen que aquí nos habla de Baal, pero nos dice Baal Peor, es decir, algo peor que Baal, ¿qué puede ser? Veamos entonces. Verso 3 dice, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Observen que nuevamente aparece Israel, y el furor de Yahweh vino contra el pueblo de Israel. Es decir, después del pecado de idolatría, después del pecado de fornicación, después de comer los alimentos consagrados a los dioses, lo menos que Dios podría esperar de Israel, un pueblo consagrado a Yahweh, un pueblo que ha recibido la Torá, un pueblo que conoce los mandamientos, un pueblo que ha prometido amar y servir al rey, ahora se entregan a los deleites y las pasiones de los dioses paganos. Lo menos que podría esperar aquí, ¿qué es? Hacer techubá, un tiempo de arrepentimiento. Sin embargo, no sucede así. Verso 4. Y Yahweh dijo a Moisés, observen, toma a todos los príncipes del pueblo.
toma a todos los príncipes del pueblo. Noten que no dice a todos los príncipes de Israel, a los príncipes del pueblo, y ahórcalos. Aquí la intención ahorcarlos obviamente es un juicio de Dios. Obviamente Dios está determinando que todos aquellos que comieron e idolatraron a los dioses paganos, el pago de pecado es muerte. Por lo tanto, aquí significaba buscar a estos líderes, establecer cuáles de los líderes de Israel han pecado, traerlos y llevarlos a la horca, ahorcarlos. Una vez son ahorcados, deben ser expuestos públicamente a la luz del día. ¿Cuál es la intención de este juicio? La intención de este juicio obviamente es que cuando vean a aquellos líderes de Israel, líderes del pueblo, ahorcados, colgados de los árboles, entonces Israel aprenda una lección por el pecado que han cometido. Dice la siguiente palabra: ahórcalos ante Yahweh, delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Observe que aquí nos habla de algo muy interesante, el ardor de la ira de Yahweh. Lo quiero mencionar porque lo vamos a ver un poco más adelante. Indudablemente aquí nos da como comienzo la historia de una peste. Hay una peste que se ocasiona y que la vamos a observar ya al final del texto. Verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces, observe el verso 5. En el verso 5 vemos cómo ahora Moisés habla a los jueces. Es importante que cuando encontramos la palabra jueces, aquí nos hace referencia a los hombres de autoridad. Puedo decirlo, si me permiten, con una palabra más cercana, a la autoridad, a las cortes, a la policía. Vamos a buscar a estos hombres. La orden del Dios eterno es que los vamos a traer, los vamos a ahorcar, los vamos a exponer públicamente, e Israel debe entrar en un tiempo de arrepentimiento, en un tiempo de techubá. Entonces dice: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Esta palabra juntado es una palabra que quiero que resaltemos especialmente, porque en otras versiones vemos que se apegaron. Dice la palabra: matad a cada uno de aquellos de vuestros líderes que se han apegado a Baal Peor. La palabra apegado para nosotros los creyentes tiene que ver con la palabra de aquellos que amamos a la palabra, que amamos a nuestro Yahweh. Entonces, apegarse a Baal Peor significa que dejaron el amor de Dios, de Yahweh, y se apegan al valor de los dioses paganos. Por lo tanto, su pena es muerte. He aquí, un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una mujer madianita. Observen que aquí la lectura nos da un segundo grupo de mujeres. Las primeras son las moabitas, y aquí nos habla puntualmente de una mujer madianita. Estamos hablando de un líder de Israel, específicamente Zimri. Este hombre trae a una mujer madianita, y aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar. Vamos a decir que la moralidad y la cultura de las mujeres moabitas era una cultura y una moralidad muy baja. Por lo tanto, para ellas el concepto de la promiscuidad sexual, de la prostitución, no era un asunto gravoso, era un tema, si puedo usar la palabra, natural, dentro del contexto de la moralidad de este pueblo. Sin embargo, cuando este líder, Zimri, ahora viene con una mujer madianita, aquí el contexto cambia dramáticamente, toda vez que las mujeres madianitas, recordemos que Madián tiene que ver con Yitro, el suegro precisamente de Moisés, de tal manera que cuando hablamos de las mujeres madianitas, estamos hablando de niveles, de un nivel más elevado, de mujeres con una mejor moralidad, de mujeres que de alguna manera conocen el fundamento de la palabra. Es decir, es mucho más gravosa la fornicación con las mujeres madianitas que con las mujeres moabitas. Para las mujeres moabitas era algo que formaba parte de su cultura, de su costumbre como pueblo. Sin embargo, para las mujeres madianitas no. Lo que significa aquí este texto es que evidentemente las mujeres madianitas lo hicieron a propósito, es decir, buscaron la manera de incurrir en este nivel
de prostitución con la única intención de hacer caer al pueblo de Israel. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Dice la palabra que vinieron y atención, trajo una mujer madianita a sus hermanos, es decir, al pueblo de Israel, a los líderes de Israel, ante los ojos de Moisés. Usted puede imaginar por un momento la escena. Este hombre no solamente ahora enfrenta directamente a Moisés en el tabernáculo, trae su pecado al templo, frente a Moshe, al rey, al líder, a Moisés. Es decir, que aquí vemos que hay un enfrentamiento en el que él le dice: Moisés, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer y no me interesa quién eres tú. Y toda la congregación de los hijos de Israel, es decir, por encima de todo el pueblo de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Lloraban porque ya Dios había determinado pena de muerte, sacrificio para todos aquellos que habían incurrido en el pecado de fornicación y de idolatría. Y los vio Finés. Observen que aquí hay algo interesante, verso 7. Y los vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Finés es un nieto de Aarón. Recordemos que los sacerdotes establecidos en el tabernáculo fueron los hijos de Aarón. No estaba establecido como sacerdote Finés, pero venía de la línea o del linaje sacerdotal. Es muy importante esta claridad por lo siguiente. Dice entonces que vio. ¿Qué fue lo que vio Finés? ¿Vio al hombre, vio a la mujer, vio el pecado? Sí, pero particularmente lo que él vio realmente es que la orden que Dios había establecido, que la orden que Dios había dado de colgar a todos aquellos que habían pecado, esa orden particularmente no se había cumplido. Razón por la cual él lo que ve es que esa orden se pasó por alto, que el cuerpo sacerdotal, los jueces, no habían ejecutado la orden que el Padre había entregado. Así es que él podríamos decir que tomó una decisión personal. Podríamos pensar que él tomó una decisión en su propia capacidad, en su propia fuerza, pero realmente lo que vemos aquí y necesitamos valorar es el carácter de Finés, porque el carácter de Finés nos establece en este momento el carácter del Padre, determinado, un carácter de cumplir una ordenanza. Y dice la palabra que entonces este hombre lo que hizo fue que, observen, por favor, vio, número 1, vio, se levantó, subráyelo, se levantó de en medio de la congregación. Número 2, se levantó. Número 3, y en medio de la congregación tomó una lanza. Número 3, tomó una lanza en su mano. Seguimos, número 4, verso 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, varón de Israel y a la mujer por su vientre. Número 4, alanceó. Y número 5, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vamos a dejarlo hasta este punto, mis amados hermanos. Cuando estemos ya en casa en nuestros estudios, profundizaré un poco más en detalle este tema. Pero no quería pasar la semana sin dejar constancia de la importancia de este mensaje. Vemos cómo estos verbos que acabo de mencionar, ver, levantarse, tomar, ir, a lanzarlos, vemos que son verbos que nos indican sin lugar a dudas que la acción ejecutada por Finés, ejecutada por Pinjas, era una acción no de emoción, fue una acción que él estableció paso a paso, hasta dar cumplimiento cabal a la ordenanza que Dios había determinado que se debía cumplir para esta situación, ante este pecado. Inmediatamente después del punto, después de la muerte y la forma como fueron atravesados por su lanza, dice el punto, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cesó la mortandad en los hijos de Israel. Importantísimo, porque la orden que Dios había entregado es para todos los líderes del pueblo que habían pecado con las moabitas y las madianitas, debían morir ahorcados y ser expuestos al público. Sin embargo, ahora vemos que solamente en esta acción de Pinjas, inmediatamente Dios cesa la plaga, determina el perdón para el pueblo, prácticamente que esta acción valerosa permitió que la ira de Dios se estableciera y tuviese un momento de perdón para todos. Sin embargo, dice la palabra que la peste que se había ocasionado, la vimos desde un principio, esa peste ocasionó la muerte de 24,000
de los hombres del pueblo de Israel. Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto, solo para resaltar, en el punto final no puedo pasar por alto esta observación. Inmediatamente Dios hace un pacto de paz, diga conmigo, un pacto de paz, un pacto de shalom con Pinhas, un pacto de shalom para que los pueblos afectados, tanto Israel como los madianitas, no se levanten contra él. Número uno, importantísimo. Y número dos, fundamental, a partir de este momento, es el verso siguiente, vemos cómo Dios establece un segundo pacto con Pinhas, y el segundo pacto que incide es que ahora lo determina como sumo sacerdote para la eternidad, de manera perpetua. Vemos entonces que en este texto se establece el nuevo sacerdocio, la nueva línea sacerdotal. A través del nieto de Aarón se establece esta línea sacerdotal. Se dice que durante el primer templo, 18 generaciones provenientes de Pinhas ocuparon el lugar como sumo sacerdote. En el segundo templo, 40 generaciones descendientes de Pinhas ocuparon el sumo sacerdocio. Es decir, mis amados, que si observamos esta parashá que tenemos de semana, Pinhas, extraordinaria, apasionante, porque hay tanto tema que necesitamos estudiar. Bien, mis amados hermanos, desde este lugar en Tennessee, en las montañas, con una temperatura por demás bastante alta, queríamos saludarles y compartir con ustedes esta apasionante historia de nuestra Parashá 41, Pinhas. Así es que para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir la enseñanza. La siguiente semana estaremos ya, si así el Padre lo permite, en casa y continuaremos las enseñanzas para cumplir nuestro ciclo de Parashá. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Shalom para todos, ya estamos en el tiempo de Shabbat, un Shabbat, Shabbat, Shalom. Bendiciones.